Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Por favor, escuche lo que dijo una dama, Rebecca Manley Pippert. Dijo así: lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. La persona que busca el poder está controlada por el poder. La persona que busca la aceptación está controlada por la persona en la que él o ella quiere agradar. Nosotros no nos controlamos. El Señor de nuestra vida nos controla. ¿Qué estaba diciendo ella? El que controle su vida es su Dios, en pocas palabras. Y estamos viviendo, queridos hermanos, en un tiempo... Toda la existencia del ser humano siempre ha estado en una gran variedad y cantidad de dioses a su alrededor. Dioses formales, entre comillas, como lo son otras religiones. Por ejemplo, el budismo, etc. Pero también hay otros dioses que roban el corazón de las personas y del pueblo, como son los dioses de la riqueza, la popularidad, ideologías que a veces se manejan, que se vuelven dioses, y la gente se aferra tanto a eso que se cierran a otro tipo de cuestionamientos o pensamientos. También aún nuestros propios logros pueden volverse nuestros dioses y darle a ellos el control. Con la ayuda de Dios, hermano, voy a iniciar una serie que va a ser más o menos siempre larga y tiene que ver con aquellos aspectos de cuando usted y yo vivimos a medias delante de nuestro Dios. Hace como 15 días, si no me equivoco, prediqué sobre el peligro de ser una persona tibia. Y deseo que comencemos a aterrizar esta, digamos, frase que nuestro Dios nos entrega en el mismo texto de Apocalipsis. Ahora lo quiero que lo veamos a través del libro de los Jueces, y sobre eso entonces vamos a trabajar con la ayuda de Dios. Busque, por favor, el capítulo 21 de Jueces, es decir, el último capítulo del libro. Recuerde que Jueces sigue después de Josué, entonces es el séptimo libro. Desde al principio, para que no se vaya después de Apocalipsis a buscarlo, hermano. ¿Bien? ¿Listo? Listo. Acuérdese que está Deuteronomio, Josué y luego sigue Jueces. En mi Biblia es la 264, más o menos por ahí cercano debe estar en las otras libros. ¿241? 341. Pues que usted tiene, hermano, la costosa. La mía es la biblecita humilde y sencilla. ¿Listo? Por favor, lean conmigo el versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que ¿qué? Bien le parecía. Si lo dijéramos a lo colombiano, ¿cómo lo expresaríamos? Lo que le diera la gana. Muy bien. Es decir, si usted quiere ver de qué se trata el libro de Jueces, ahí usted tiene el resumen. Cada uno hacía lo que le parecía. Y a veces, querido hermano, hay mucha semejanza entre ellos y nosotros. Posiblemente nos queda fácil decir, mire, fueron ellos, los jueces, los israelitas en aquel tiempo. Pero a veces nosotros somos esos que están ahí, reflejados. Porque estamos en una época del pluralismo espiritual. Allá usted con Dios y aquí
Déjeme a mí con mi Dios. Esto es mi Dios personal, es mi vida personal cristiana. Yo lo vivo así. Déjeme tranquilo, allá usted con lo suyo. Y no lo vivimos a la manera que Dios nos está mandando que lo hagamos o como debemos buscarlos, querido hermano. O vemos a Dios como Dios, o vamos a seguir, hermano, las preferencias de nuestras épocas. Es decir, hago lo que me parece bien. Lo que yo creo que es lo mejor. Lo que yo considero que es lo que Dios me ha mandado que viva y haga. ¿Será que sí es verdad que Dios lo ha mandado a hacer? Por eso deseo, queridos hermanos, que comencemos este estudio bien profundo. Y váyase al capítulo 1 de Jueces. Devuélvase unas pocas hojas. Ya aprendimos algo, ¿no? ¿Cuál es el resumen del libro de los jueces? Lo que le parecía, ¿cierto? ¿Y cuántos capítulos tiene? ¿Sí? ¿Y cuál es el último versículo? 25, perfecto. Entonces tenemos un libro de 21 capítulos y el último capítulo me da el resumen del libro. Cada uno hace lo que le parece. Vamos entonces a leer. Aconteció después de la muerte de ¿quién? ¿Y quién era Josué? El referente que luego quedó de Moisés. Muy de acuerdo allí, ¿cierto? Ok. Que los hijos de Israel consultaban a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y fue Simeón con él. Ahora, sabemos que existieron unas victorias, pero victorias que se dieron a medias en gran sentido. José muere. Cuando José muere, entonces los que quedaban allí, o los pocos que quedaron, entonces se fue perdiendo esa generación que vivieron cuando se abre el mar, los que vivieron la liberación del pueblo de Israel en medio de Egipto a través de las plagas que Dios envía, los que vieron el maná caer del cielo. Bueno, algunos sí alcanzaron a vivirlo allí, y muchas cosas del trasegar de Dios. Ahora, cuando el mismo Josué muere, le deja a ellos como un derrotero, le deja como un precedente. Es decir, cuando usted va a escuchar a una persona, entre comillas, por favor, escúcheme bien la palabra exitoso, no es el exitoso financiero, aunque el mundo lo utiliza así. Entonces, ¿cuál es el éxito suyo para salir adelante, para ganarla en el mundo competitivo? Entonces usted va a ver muchos libros, sea exitoso en X o Y. Pero aquí estamos hablando de un Josué que fue exitoso en su trasegar con Dios. Recuerde que cuando él va a fallecer, claramente él dice, nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le entregó a Josué, o le dijo a Josué? Que Josué entonces dejaría para inspirar a otras generaciones. Deje sus piolitas en Jueces 1 y devuélvase unas hojitas y vamos hasta Josué capítulo 23. Te devuélvase un poco, entramos al libro de Josué, capítulo 23. Queridos hermanos, es para establecer entonces el fundamento de toda la serie que vamos a dialogar en estas semanas y posiblemente meses. En el capítulo
23, versículo 3, dice así. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, perdón. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Quién ha peleado? Él lo deja claramente establecido. Versículo 4. He aquí os repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? ¿Quién va a echarlas? Jehová. Por favor, no olvide esos conceptos. Y las arrojará delante de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Qué dice en el versículo 6? Esforzaos, pues, mucho en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarlos de ellos ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, para que ¿qué? No os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirven, ni os inclina a ellos. Entonces, antes de morir, el que les dijo claramente, el Señor nos ha dado victoria sobre los que hemos vencido. Quedan unas naciones las cuales hay que vencerlas. Ahora Dios las echará. Él ha peleado por nosotros. Ahora, ¿qué les digo? Esfuércense. Esa palabra esfuércese que Él expresa, Él la recibe una vez, entonces toma el liderazgo sobre el pueblo de Israel para comenzar la conquista. Por favor, váyase al capítulo 1 de Josué. Y vamos a leer el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar en que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Pasemos al 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Solamente qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora ya entiende usted por qué le dice al pueblo, ustedes van a tomar posesión de la tierra, pero esfuércense y no se salgan del camino. Es decir, dos cosas necesarias, hermanos, si usted y yo realmente queremos habitar en la bendición de Dios. Por eso, aunque me demoré bastante, el título de la predicación de esta mañana lo he llamado Viviendo esforzada y valientemente. Son dos cosas que quedan claras. Y fue lo que le expresa entonces Josué a este pueblo. Y en en la primera pregunta que nos vamos a realizar con respecto, ¿por qué debemos vivir nosotros esforzada y valientemente, hermanos? Tiene que ver
por el llamado de Dios. Usted tiene un llamado igual que lo tuvo Josué. El Señor le dijo, ustedes van a poseer todo lo que la planta de sus pies pisare de tal límite a tal límite. ¿Listo? Dios nos dice en dónde tenemos que ir a pisar. No es que como hay algunos hermanos que pisan por allá diciendo lo reclaman en el nombre del Señor. No. Eso no es así. Él le dijo, sobre ese territorio, todo lo que pisare de ese territorio será de ustedes. Lo que ustedes no pisen no va a ser de ustedes. Por lo cual, muchas veces usted y yo, hermanos, no tenemos esa actitud de ser valientes y esforzados. Y si no lo hacemos, nuestro llamado va a ser interrumpido, va a fracasar. Nuestro llamado vamos a tener mucho tropiezo. Y téngalo por seguro que Satanás se va a levantar para que usted no lo logre. Ellos tenían entonces la promesa de parte de Josué: yo les entrego esto, yo ya la he repartido, entonces esfuércese para conquistar lo que Dios le va a dar. Él ha peleado por vosotros, Él los arrojará delante de vosotros. Hermanos, ¿y qué pedía la palabra? Dos cosas: una vida de obediencia y una vida de meditación de la palabra. El llamado nos exige ser esforzados y valientes. ¿Para qué? Para ser obedientes y meditar la palabra. Por eso no te saldrás. Si tú obedeces, te saldrá todo, te saldrá bien. Todo lo que tú hagas te saldrá bien. La palabra esforzado significa fijar en, afirmar, atrapar, agarrar. Es decir, lo hago. La palabra valiente significa hombría, fortaleza, a veces con un sentido de una obstinación, poderoso. Entonces nos dice, afírmese bien, sea hombre, pues cuando hablo hombre, digamos, sean fuerzas, y no estoy hablando del sexo femenino o masculino, todos. Por ahí escuché sobre una dama que una mujer decía, esta dama tiene más pantalones que un varón, porque es firme en sus convicciones. Entonces la palabra que nos está diciendo, sea firme para el llamado que Dios le ha hecho. Porque si usted no lo hace, queridos hermanos, si usted no camina en ese sentido, entonces sucederá cosas tristes. Y es que nos mezclamos y dejamos de seguir la senda. Si usted no es firme y valiente para obedecer y meditar la palabra, usted va a terminar como el último versículo de Jueces. ¿Cuál fue? Va a hacer usted lo que a usted bien le parece. Y vamos a ver que eso tiene sus consecuencias. Entonces vamos a ser vamos a ser esforzados y valientes porque tenemos un llamado. Y es un llamado que trasciende sus generaciones. Ya había muerto Josué. Y a veces lo que usted y yo sembremos aquí, hermanos, es lo que van a cosechar nuestros hijos en un futuro. ¿Qué estamos nosotros haciendo como padres en este tiempo, en la obediencia a Dios, para que ellos tengan heredad? Ahora no estoy hablando de darles tierras, casas y todo. Lo que estoy hablando es que de Dios va a estar donde Dios no lo dejará, donde Dios Él no se saldrá de ese camino. Porque usted y yo nos vamos a ir, pero va a venir una generación que viene detrás de nosotros.
La semana pasada recibí un impacto, hermano, que me dejó boquiabierto. No sabía, le soy honesto, no sabía si ponerme feliz y contento y alegre o estar asustado. ¿Quién cree usted que ya comenzó a decirme pastor? Ya, la Michelita, la Caterincita, como le digo yo, ya me dice, bueno, nadie le va a quitar a Daniel lo de Pato porque resultó con la R. Y me dice pastor. Y cuando lo escuché yo me sentí tan contento, es decir, vivo la felicidad de un padre a través de los nietos espirituales. Y pues no. Y la Natalie ya comenzó, ¿y por qué no dice pastora? Entonces hubo una pequeña discusión de alcoba. Pero la veía a ella y la responsabilidad que tengo por ellos. La responsabilidad por nuestros niños. Por eso, si usted y yo no somos valientes para seguir la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a dejar a ellos, hermanos? ¿Qué? Si ellos no nos ven a nosotros con valentía, luchando, defendiendo, poniéndonos firmes en muchas cosas, entonces ellos van a estar en medio de muchos dioses que los van a traer y los van a sacar del camino. Y pierden el ser fieles a Dios y vienen consecuencias. Segundo, ¿por qué debemos vivir esforzada y valientemente? Por el cristianismo verdadero. No quería golpearles tan duro, porque había dicho cristianismo radical. Pero muchos dirán radical es aquella persona que es religiosa. No, realmente radical es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Señor, hazme un radical. No quiero revolotear como el águila al volar, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a tener ese radicalidad, ese cristianismo verdadero en la fe de nuestro Señor. Volvamos a Jueces. Versículo 1, la parte dice, ve, ¿quién de nosotros subirá primero? El Señor en su sabiduría entonces le responde, Judá subirá. ¿Por qué? Porque es el león de la tribu de Judá. Él era el más fuerte y de alguna manera nos estaba mostrando quién era, de dónde iba a salir aquel gran valiente y esforzado que ganaría todas las batallas. Pero algunas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos ese choque con respecto al mandato de Dios y conforme a nuestra manera de pensar. El Señor, ¿qué le dijo al pueblo? Versículo 2. ¿Judá qué? Subirá. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 3? ¿Y Judá dijo a quién? A Simeón, subamos. Usted me ayuda, yo te ayudo. Desde el punto de vista militar, pues entre más fuerzas usted tenga, pues va a tener usted mayor ventaja contra el enemigo. ¿Cierto? Eso nos lo dice la razón y el sentido común. Si yo voy contra 10, solo pues es más duro. Pero si yo voy contra 10 y llevo 1000, pues ni modo, esos 1000 tendrán que huir. Entonces uno lo pone a ese nivel.
Sigamos leyendo sobre esto. Versículo 4, subió Judá y Jehová entregó en sus manos ¿a quién? Al cananeo, al fereceo, hirieron de ellos al Betzé y cogieron a un rey, el versículo 7, Adoni-Bezek, y le cortaron a este hombre los 2 dedos pulgares, tanto de los pies como de las manos. Y usted dirá, eso tan horrible, acá no dice que el Señor estuviera de acuerdo. Pero este hombre se dio cuenta que así como él había hecho a 70 reyes, él lo recibió. Es más, él lo dice lo siguiente: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me han pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde este hombre entonces muere. ¿Usted ha escuchado lo que el hombre siembra, recibe? Y el que se mueve en la ley, entonces, ojo por ojo, diente por diente. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña, amemos nuestros enemigos. Y la palabra nos lo deja aquí como un mensaje, porque fácilmente pudo haber dicho y vencieron ese pueblo. Pero nos lo deja ahí establecido que así como usted y yo caminamos, también nosotros cosecharemos. Sigamos leyendo. Y combatieron los hijos, versículo 8, los hijos de Judá en Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes y pusieron fuego. Y vamos al versículo 11, de allí fueron a los que habitan en Debir, antes de que se llamaba Kiarit Sefer. Versículo 12, dijo Caleb: el que atacare a esta ciudad y la tomare, yo le daré Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa, su hija, por mujer. Y este hombre Otoniel luego le dice a la futura esposa, dígale a su papá, que ya como lo hemos tomado, que nos dé territorio de labranza, y que ella le dio entonces 2 fuentes. Este hombre entendía que era ser la obediencia y que ser esforzado y valiente. Él dijo, él había dicho a Caleb: el que suba primero y lo conquiste, le daré mi hija. Él ya sabía que había un premio y una promesa. Él lo hace, lo conquista, y luego él dice: ya tengo un territorio, que Dios me bendiga para vivir bien en ese territorio, es decir, para poder prosperar en ese territorio. Y la esposa entonces le dice a su papá que le dé entonces tierras para labrar, le dio agua. Este Otoniel lo vamos a ver por ahí dentro de una semana, 2 semanas, en el capítulo 3. Pero, ¿qué quiero seguir mostrando? Hasta ahí todo va muy bien. Han conquistado. ¿Listo? Versículo 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba ¿quién? Con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Estamos comenzando a entender. Ellos dijeron: no, es que esa gente está muy armada, tienen una caballería, es imposible para nosotros vencerlos. Pero cuando en la época de Josué estaban, ellos vencieron ejércitos que tenían carros de guerra. Cuando los egipcios se vinieron detrás del pueblo que escapaba de Egipto, que era libertado de Egipto, el Señor no dañó los carros del ejército de egipcio. Entonces comenzó en cierta manera, queridos hermanos, a comenzar a movernos como cada uno le parecía bien, y dejamos a un lado la fe y la confianza en Dios. Ellos, ¿de dónde iniciaron?
Posiblemente lo podemos ver, sí, está bien que usted pida la ayuda de un hermano, pero el Señor le había dicho, Judá, suba usted. ¿Por qué? Porque era importante que Judá dejara allí algo establecido para las otras tribus. Porque era el modelo y ejemplo para el momento. Por eso debíamos ser esforzados y valientes, porque la tarea no es sencilla, hermanos. Lo que Dios quiere darnos espiritualmente no es fácil ni es sencillo, pero si usted no se esfuerza y es valiente, no lo va a lograr. Ahora, no lo lograron porque Dios no podía, no, porque ellos comenzaron a desviar su corazón. Ponga cuidado en lo siguiente. Versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, ¿qué dice la palabra? No lo arrojaron los hijos ¿de quién? De Benjamín. Es decir, no dejaron no conquistaron, y los otros pueblos que comenzaron a hacer, no arrojaron. Comenzaron a hacer convenios con hombres impíos. Versículo 22. La casa de Josué entonces habló con un hombre para que traicionara una ciudad. Mire cómo comienza usted a hacer todo lo que usted quiere. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó los de Betsean. ¿Listo? Cuando Israel se hizo fuerte, versículo 28, al cananeo lo hizo tributario, ¿más qué? No lo arrojó. 29. Tampoco Efraín arrojó ¿a quién? Al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo ¿en qué? En medio de ellos. Vamos al 30. Tampoco Zabulón arrojó los que habitaban en Quitrón. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y así, queridos hermanos, usted puede notar que a lo último, versículo 36, la palabra está diciendo algo. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acribín, desde la Sela hacia arriba. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo la palabra? Deben de decir, el territorio de Israel fue que nos dice el territorio, que nos dice la palabra. El territorio entonces del amorreo fue Cuando usted y yo, queridos hermanos, confiamos en nosotros mismos, vamos a dejar de caminar en fe en lo que Dios nos ha pedido. Y si usted y yo no obedecemos a Dios, vamos a tener lo que usted escucha muchas veces, durmiendo con el enemigo. ¿Qué es lo que Dios pedía? No es terminar naciones, no. Porque entonces Rahab no habría sido parte del pueblo. En el versículo 16 usted ve los hijos del ceneo, suegro de Moisés, habitaron junto a los israelitas, donde era Jericó, cercano a Jericó. Entonces no era nada xenofóbico, algo contra otras naciones. Lo que Dios está diciendo es que usted no puede vivir conmigo y vivir con otro Dios. Usted no puede, hermanos. Y muchas veces, como vemos que la obra es tan grande, pensamos, no tengo el poder. Y es verdad, usted no tiene el poder lo tiene Dios. Y Dios quiere que usted y yo vivamos en su poder para poder disfrutar realmente de una relación de bendición, de libertad con Él. Usted se puede imaginar una vida donde un hombre tiene su esposa y tiene su amante,
¿Será que son felices los tres? Ninguna. Y Dios entendía claramente, Él quería una relación profunda con su pueblo, pero si hay de esto, hermanos, si hay idolatría, no va a ser una relación que alcance el gran potencial que Dios tiene. Va a ser imposible. Cada una de las naciones comenzó a ver lo que se hacía. ¿Y por qué lo hicieron? Por conveniencia. Uno, pues están más armados que yo, pero después de que me haga fuerte, yo los pongo a que me paguen, a que sean mis esclavos. Ah, bendito Dios. No, hermano, Dios ¿qué quería? Yo quiero ser su todo. Ahora, ¿qué viene tras de esto? ¿Por qué usted y yo debemos, hermanos, ser esforzados y valientes para corregir nuestro caminar diario? Pasemos al capítulo 2. Y dice así, como que el Señor dice, hasta acá ya, paremos. La palabra entonces expresa, el ángel de Jehová subió ¿a qué? De Gilgal a Boquim. Aquí el ángel de Jehová nos está hablando del ángel del pacto, el ángel que nos muestra entonces la presencia de Dios. Y estaba en Gilgal, el lugar donde se hizo la primera Pascua en la tierra prometida, donde el pueblo que nació en el desierto no había sido circuncidado, donde el pueblo comenzó a comer del fruto de la tierra y el maná entonces ya deja de ser provisto, y donde ya también luego la nube que les guiaba ya no está. Es decir, comenzarían a vivir bajo el pacto, bajo la gracia y bajo el poder de Dios. Gilgal significa rodar, y es donde Dios entonces les dice a ellos, yo os saqué saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces está diciendo, les recuerdo que el pacto que usted y yo hemos tenido, y cuando Dios le dice en Gilgal a ellos, he quitado su pecado, los he dejado de rodear, es decir, les he dado a ustedes gracia de salvación. Entonces retoma ese pacto que había tenido con ellos, y el mismo ángel del Señor, el ángel del pacto, una figura que usted y yo tenemos de nuestro Señor, le dice, yo los saqué a ustedes de Egipto, no salieron ustedes, fue mi mano quien los sacó, y yo los introduje a esta tierra, los sustenté a ustedes en medio del desierto. Y le dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En pocas palabras le estaba diciendo, yo voy a ser fiel siempre, pero el problema de este pacto es que ustedes son infieles. El pacto no lo estoy invalidando yo, lo están invalidando ustedes. Y hermano, querido y amado, pocas palabras, el Señor le está diciendo, usted levantó un nuevo pacto para su vida. Versículo 2 del capítulo 2. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Y cuál es la condición? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Y queridos hermanos, Dios les dijo, ustedes no me aceptaron por completo.
por completo. No hay nada más peligroso que amar a medias. Porque el que no ama, la otra persona sabe que no puede atenerse a nada allí. Pero el que ama a medias, hermanos, sí que causa daño. Porque unos días parece que estuviera en la cumbre del amor y al otro día estuviese en la cumbre, abajo, perdón, en lo profundo del odio. Ustedes me han rechazado. Yo quería que ustedes limpiaran su territorio para que pudiésemos vivir libres de ídolos, pudiésemos tener una relación íntima, pudiese yo bendecirlos y guardarlos. Pero ¿cómo yo puedo en justicia bendecir a alguien que alaba a otro Dios? Póngalo en ese concepto. Si Dios es un Dios justo. Y hermanos, esto se volvió una obediencia parcial. Y si usted lee el versículo otra vez 19 del capítulo 1, dice, mas no pudo arrojar. La palabra es, no pudo. Esa es. No quisiera. Y muchas veces usted y yo nos escudeamos en eso. Es que no puedo, Señor. Es que es muy difícil, yo no puedo o no quiero. Y creo que ahí usted y yo debemos ser conscientes de esa realidad. Es que no puedo perdonar, Señor. La palabra nos dice, si tu hermano ha pecado contra ti, perdónalo hasta 70 veces 7. No puede o no quiere. A veces decir la verdad. Es que si yo le digo, de pronto la desbasto, le hago daño, es muy difícil, no puedo. O es que hay cobardía en nuestro corazón. Es decir, es sensible eso. A veces, querido hermano, con respecto a la tentación, es que no puedo. Era una famosa, ya yo soy tan antiguo que ya, donde diga el nombre de la famosa, ustedes me dirán, ya está muerta. Pero y a decir, Sofía Loren, y algunos sí entenderán, pero otros no saben quién fue esa señora. Tampoco, digamos, ayúdenme, muchachos. Sofía Vergara. ¡Ay, es que era Sofía! Sí, como, y no puedo. No, la palabra dice claramente que no vamos a ser tentados más allá de nuestra capacidad. Y junto con la tentación, Dios es tan fiel que nos da la salida. Entonces, no puedo o no quiso. No puedo o no quise. No quiso. No quiso porque junto con la tentación está la puerta de salida. Entonces, queridos hermanos, queremos un pacto, pero no lo hacemos. ¿Por qué habéis hecho esto?, le pregunta el Señor al pueblo. Y como querido hermano, cuando usted y yo vivimos a medias con Dios, usted sabe que Él dice que es tibio, me dan ganas de trasbocar. Tiene sus consecuencias. Versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán
azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero, es decir, trampa. Yo creo que eso asustó al pueblo, porque dice más adelante que los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron, gritaron. Bueno, si es lo que usted quiere, entonces no lo voy a echar. Será para ustedes azotes a su costado, y sus dioses les serán trampa, tropezadero, serán la trampa. Y usted sabe lo que significa una trampa, ¿no? Es agarrar, atar, encadenar, ligar. Entonces, eso será. Y el pueblo, hermano, no corrigió. Y usted va a ver que en todos los jueces vamos a ver al pueblo así. Y a veces como pueblo de Dios, hermano, porque Dios tiene misericordia y nos levanta, pensamos que las cosas están bien, pero no, seguimos durmiendo con el enemigo. Por misericordia lo hace para que no fuésemos destruidos. En una versión dice así: no los expulsaré, les harán la vida imposible y les serán por trampa. Así está la versión popular. A veces usted no se pregunta: Señor, ¿por qué estoy viviendo a veces lo que vivo? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que es santo. Nosotros somos imperfectos, lo reconocemos. Yo lo reconozco, hermano. Reconozco que en mi corazón también albergo en algunos momentos falta de esfuerzo, falta de ser valiente. Nosotros queremos un cristianismo cómodo. Pensamos que la bendición de Dios es porque estoy en una hamaca y me llevan ahí la comida a las piernas, me la ponen. ¿Qué le está diciendo Dios a usted con respecto a su llamado de ser esforzado y valiente? ¿Qué le dice con respecto a usted? ¿Está viviendo a su manera de vivir o conforme la palabra de Dios está en su vida? No nos confiemos por lo que estamos viendo, hermanos, porque tarde o temprano el Señor les ayudó a que conquistaran, pero le dio tiempo, pero no corrigieron. Entonces, yo no lo voy a echar. Le va a hacer la vida a usted insufrible. Los que nos hemos partido costillas sabemos lo que es una costilla lesionada. Eso, para pararse uno de la cama, la sufre. Pero usted va a vivir atado. El pueblo llora, hermanos. En el versículo 5, y ofrecen sacrificios a Jehová. Y como que nos da el Señor ahí una esperanza. Nos entrega allí algo. Y es la cruz. Usted y yo podemos quitar esto de nuestras vidas cuando nos acercamos a Jesús. Cuando podemos recibir entonces ese pacto inquebrantable, cuando la presencia de su Espíritu Santo habita en nosotros, cuando Él nos da la fuerza y la valentía para nosotros poder superar todo aquello que nos ata, que nos dice usted no puede, y sabemos es que no quiero. Jesús de Nazaret nos redime de todo esto. En Él podemos tener una nueva vida, podemos tener una nueva oportunidad, pero tenemos, queridos hermanos, que habitar en su presencia. Él se hizo maldición por nosotros,
Él cargó con todos nuestros pecados. La palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo le pregunto, ¿será que no habrá un cananeíto por ahí en nuestros corazones? ¿Un jebuseo? Corra, hermano, a la cruz de Cristo. Implore su favor y su misericordia. ¿Cuándo Dios te dijo o te mandó a ser valiente? ¿Cuándo Dios el Señor te dijo, sé forzado en esto? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo tú te dejaste mover por tu sentido común y no por la palabra? Ahora no estoy diciendo que el sentido común esté mal, por favor. Pero usted debe depender de la voluntad de Dios. ¿Tienes éxito en tu vida? Te pregunto, ¿sigues dependiendo de Dios como antes? ¿O te has alejado de Dios? ¿En qué áreas, querido hermano, usted necesita recordar que solamente puede ser la gracia de Dios la que le puede levantar y darle victoria? Solamente cuando usted y yo nos dobleguemos ante la sombra de esa cruz maravillosa que nos cubre. ¿Está diciendo usted en este momento no puedo o no quiero? Por favor, hermanos, ¿qué territorio estamos conquistando? Él quiere darnos hasta el límite más lejano de nosotros, es que toda la planta de nuestros pies vayan al territorio que Él nos dice. Pero necesitamos valentía y esfuerzo. Recuerdo de alguien que dijo, no hermano, hasta que yo no me gane esto, monte tantos negocios y tenga mi vida segura, no serviré al Señor. Tiene hartos negocios, hermano, lo conozco, pero todavía no lo he visto sirviendo al Señor de una manera de impacto. Ser cristiano no es sencillo, hermano, necesita esforzarse, necesita dar más horas, necesita sacar tiempo de su relajación y comodidad para entregarlo a Dios. Necesitamos. No piensa, hermano, que el cristianismo es, no, rico, no, el Señor, qué bueno, uy, ese calor que hace allá, y los hermanos que apagan y prenden esos ventiladores. Y no estamos pensando, ¿qué puedo yo? ¿Qué me llamó Dios a hacer en estos tiempos? ¿Qué voy a dejar a nuestras generaciones? ¿Qué le vamos a dejar? Como pastor yo tengo la obligación de preocuparme por cada uno de ustedes y ser el mejor ejemplo que pueda ser, hermanos. Pero ¿qué es lo que usted está sembrando en aquellos con que usted comparte más? Ya le dije, ya tengo ahí una nueva ovejita que ya me reconoce como el pastor. ¿Qué cosa? Me asombró. Y lo más tenaz, viendo la predicación en el televisor. Dijo, ¡ay, el pastor! Dije, apenas tragué saliva. De felicidad, pero de responsabilidad. Que seamos
victoriosos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Y que sea la mano de Él la que actúe en nosotros. Amén. Vamos entonces a orar. Pasa a meditar en la palabra. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Por la eternidad, lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. A veces pensamos que esa palabra era solamente para un José, a un Josué. Pero tú nos invitas a seguirte. Nos invitas a ser fieles ante ti, a ser valientes y esforzados. Señor, te pedimos perdón cuando hemos fracasado en lo que tú nos has llamado y cuando hemos querido hacer lo que bien nos parece. ¿Cuánto no anhelamos, Señor, tu presencia y tu bendición? Ayúdanos a confiar en tu palabra. Nuestra fe, Padre, no es una fe infundada, Señor, en que lo sé, lo quiero, lo creo, lo veo, lo visualizo. No, no, no. Es en lo que tú nos ordenas que hagamos. El reto es grande. Son vidas, son territorios. Ayúdanos, Señor. Yo te suplico por cada persona que ha sido llamada en este lugar y que Dios le ha dicho: esfuérzate y sé valiente. Y arroja, saca de tu vida toda idolatría, todo lo que roba una relación profunda con el Dios de los cielos. Dile: Señor, ayúdame. Porque todo lo que me controla, si no eres tú, es un ídolo. Ayúdame, Señor, a amarte, a entregarme realmente a ti, a establecer, Señor, una relación profunda, una habitación, Señor, sin amantes, solamente, Señor, en una unión bendecida. Que nuestras vidas, Señor, sean tuyas. Y que tú tomes siempre el control de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ir conquistando áreas. ¿Y en qué área tú te has revelado a mi vida que yo tengo que poner bajo la sujeción y la victoria de Dios? El área sexual, decir la verdad, las tentaciones. Dile: Señor, dame fuerza, hazme esforzado y valiente, porque tú me lo has pedido el día de hoy y quiero creerte. Te suplico, Padre, bendice cada familia. Bendícenos y guárdanos. Cuídanos, Señor. Cuídanos de que no tengamos tu ayuda para arrojar al enemigo. Cuídanos, Señor, para tener un enemigo que nos hace la vida imposible. Cuídanos, Señor. Padre precioso, de que, Señor, ellos sean trampa, nos aten y nos encadenen,
Señor. Tú nos has llamado a la libertad. La palabra dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Enséñanos a morir a nosotros mismos para que tú realmente vivas. Para que tú realmente vivas en nosotros. Y nosotros ahí sí viviremos, Señor, en la plenitud de Dios. Guarda, Señor, nuestras familias. No nos permitas jugar, Señor, al ser cristiano. Tú buscas cristianos radicales, esforzados y valientes, obedientes a la palabra de Dios, que meditan en la palabra de Dios. Sin ello, seremos tibios todo el tiempo. Te ruego, bendice cada hogar y cada familia. Bendice a los varones de este lugar que tienen, Señor, en ellos esa responsabilidad de ser una generación diferente, como lo fue Josué y Caleb, que fueron los únicos que quedaron de esa generación. Los demás murieron en el desierto, pero Josué y Caleb fueron los que Dios permitió que ellos vivieran en la tierra prometida y que conquistaran y bendijeran y repartieran a otros. Bendice a las mujeres que son cabezas de hogar. Dale la fuerza y la sabiduría. Y dale, Señor, tu revelación en medio de sus corazones. Por eso, Señor, hoy te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.